myschool-365.com. Bienvenidos queridos estudiantes nuevamente, estamos en la página 135, el ejercicio 7. Recuerden que si su página, la página del libro que están haciendo no coincide con la nuestra, solamente tienen que escribirnos para que nosotros les podamos indicar dónde buscarla exactamente, ¿ok? Tenemos lo siguiente, dice, indica si cada afirmación es verdadera con una V o falsa con una F. Dibuja las figuras que creas pertinente, ¿ok? Entonces miren, dice, en todo paralelogramo, siempre se cumple que los ángulos consecutivos son suplementarios. Sí. ¿Qué quiere decir que dos ángulos son suplementarios? Quiere decir que van a formar 180 grados. Es decir, un ángulo podría medir 100 y el otro 80, 180. O un ángulo podría medir 150 y el otro 30. Pero siempre sumar 180 grados. Una de las propiedades de los paralelogramos es que en efecto los ángulos consecutivos suman 180 grados. Aquí, por ejemplo, he dibujado un pequeño cuadrado. Entonces aquí voy a tener un ángulo, que este va a medir 90 grados. Siempre, ¿no? En un cuadrado los ángulos miden 90 grados. 90, 90. Y si yo lo sumo, ángulos consecutivos quiere decir el que está uno al lado de otro. Uno al lado de otro, ¿no? Entonces, este ángulo con este ángulo, 90 más 90, 180. Entonces, es verdadero que en un paralelogramo siempre se van a formar, siempre se van a hacer ángulos suplementarios, van a ser los consecutivos ángulos suplementarios, ¿ok? Ahora dice, al unir los puntos medios de los lados de un rombo, se obtiene un cuadrado. Podría ser, pero no siempre. Y aquí asumimos que siempre, porque dice al unir los puntos medios. ¿Por qué? Porque imaginemos que dibujamos un rombo. La característica del rombo es que tenga sus lados iguales, ¿no? Que los lados midan lo mismo. Miren este rombo. Miren este rombo. Incluso si no pidiese que dibujemos cuando sea pertinente, deberíamos hacerlo. Ahí tenemos un rombo. Si ustedes se dan cuenta, al unir los puntos medios, ¿sí? Que más o menos voy a tener punto medio aquí, punto medio acá, punto medio aquí, punto medio acá. Si yo los uno, nos damos cuenta que miren, este lado es muy largo y este lado es muy corto. Entonces, no podemos decir que se va a formar un cuadrado. Lo que podríamos decir es que se va a formar un rectángulo, ¿no? Entonces, al unir los puntos medios de los lados de un rombo se obtiene un cuadrado. Falso. Vamos con la siguiente. Si en un cuadrilátero las diagonales son perpendiculares, ¿sí? Entonces, ¿el cuadrilátero es un cuadrado? Podría ser. Digamos que en el cuadrado yo trazo las diagonales. Vamos a hacer en ese cuadrado de acá. Miren. Ahí están las diagonales. Ahí está una diagonal. Y acá voy a tener la otra diagonal. ¿Ah? En un cuadrado, las diagonales en efecto son perpendiculares. Parece que se cumple. Pero, en un rombo que yo tengo acá abajo, también se cumple que las diagonales son perpendiculares. ¿Sí? Esto. Entonces, si solamente nos dicen que es cuadrilátero, pero que las diagonales son perpendiculares, nos falta información para saber si es que es un rombo o si es que es si es que es un cuadrado o si es que es un rombo. Podrían darnos una información extra, podrían decirnos, por ejemplo, y además tiene ángulos de 90 grados, entonces ahí sí sabríamos que es un cuadrado. O decirnos, y además ninguno de sus lados, ninguno de sus ángulos es de 90 grados, y ahí sabríamos que es un rombo. En este caso, entonces, no podemos afirmar que el cuadrilátero es un cuadrado. Posiblemente sí lo sea, pero no podemos afirmar que sí lo sea. Entonces, falso. No necesariamente, ¿sí? Sí, no necesariamente. ¿Todos los ángulos de un cuadrado miden 90 grados? En efecto, todos los ángulos de un cuadrado miden 90 grados. Entonces, eso es verdadero. El siguiente.
¿Las diagonales de un rectángulo son perpendiculares entre sí? No. Esto incluso lo habíamos respondido, me parece que en el ejercicio 5 había una pregunta parecida, ¿no? Los únicos donde las diagonales son perpendiculares son el cuadrado y el rombo. En el rectángulo no. No son perpendiculares entre sí. ¿Sí? Los ángulos consecutivos de un rombo son congruentes. Quiere decir que miden lo mismo. Aquí tengo un rombo. ¿Sí? Voy a borrar un poquito esto para que lo podamos ver. Ok. Ya. Entonces, miremos por ejemplo este ángulo. Este ángulo de aquí. Y este ángulo de acá. Si yo me doy cuenta, este es un ángulo que está muy abierto. Muy abierto. El consecutivo de este sería el de acá o el de acá. O sea, el que viene a continuación. Ese es el consecutivo, ¿sí? Entonces, si yo lo mido con este, no son congruentes. ¿Con cuál es congruente? ¿Con cuál es congruente? Con este de acá. Por ejemplo, este y este sí son congruentes, o sea que miden lo mismo. Pero ya no son consecutivos, están saltados. Entonces, dice, los ángulos consecutivos de un rombo son congruentes, los consecutivos no son congruentes los consecutivos. Son suplementarios, sí, o sea, entre los dos sumados van a sumar 180 grados. Por ejemplo, este podrá medir 150 y este 30. 180 grados. Son suplementarios, pero no congruentes. Entonces, no son congruentes. Es falso. ¿Todo romboide es un rombo? No todo romboide es un rombo por definición. Podría dibujar un romboide que cumpla las condiciones de rombo, pero no por eso voy a decir que todo romboide es rombo. Si no, no existiría la clasificación de romboide. Entonces, esto también es falso. No todo romboide es un rombo. ¿Ok, chicos? Listo, entonces. Estos conceptos son un poquito confusos. Es necesario practicarlos, repasarlos, dibujar, ver las características, ¿sí? Eso les corresponde, chicos, estar siempre pendientes, estar siempre preparados. La educación es lo más importante que ustedes pueden tener, porque en crisis como esta, si es que somos muy educados, podemos no solamente descubrir curas y descubrir vacunas, sino además comportarnos como sociedades eficaces. Así que adelante, chicos, a estudiar.